Bienvenidos a su canal Punto de Corte, quien les habla Nurelgin Contreras y por supuesto hoy en compañía de Eduardo Samán, quien es profesor universitario, también exministro de Comercio en el gobierno de Hugo Chávez. Permítame leer su currículo completo. Además fue director del SAPI, fue también presidente de Indepavis, perteneció a la fila del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el 2017 pasó para Patria para Todos, el PPT. También fue director general de Sencamer. Hoy, bueno, por supuesto, un placer estar con usted acá, también candidato a la alcaldía de Caracas, sin embargo, no se dio. Un placer tenerlos acá con nosotros en Punto de Corte. Esta entrevista la estamos realizando desde el Teatro Teresa Carreño. Gracias, gracias por esa oportunidad que me das y en tu medio tan importante. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Justamente en su cuenta Twitter usted asegura ser un chavista radical y desde allí quiero iniciar esta entrevista. ¿Qué significa ser un chavista radical? Y mucho más a estas alturas cuando situación país está caótica. Sí, mira, radical como su nombre lo dice y como Chávez lo ha repetido muchísimas veces, ¿no? Es ir a la raíz. Hay un concepto equivocado de la palabra radical que hay una acepción o quieren darla como sinónimo de extremista, fundamentalista, ¿no? Y radical es algo que va a raíz, resolver las cosas desde la raíz. Eso es lo que significa radical. Pero justamente, ¿qué significa ser el chavismo? Cuando alguien escucha, soy un chavista radical, ¿a qué nos referimos? Sí, mira, es un proyecto de vida, un proyecto es ser honesto. Por ejemplo, yo fui ministro, director de instituciones importantes como el SAPI, Sencamer, Indepavis, antes Indeco, luego Indepavis. He trabajado y he mantenido un nivel de vida como un socialista. Yo no me he enriquecido, ni siquiera me he mudado al este de la ciudad, ni siquiera me he mudado de la casa donde vivo, del apartamento, del pequeño apartamento donde yo vivo. Y he mantenido, todo el mundo sabe, como la vida que yo llevo y ser una persona honesta, querer el país, querer la patria, ser un patriota. Es un chavista radical. Bien, justamente, es chavista. Me gustaría saber ahora bien si usted es madurista. Estuvo en la administración de Nicolás Maduro en el 2013, sin embargo, hasta los momentos no lo vemos en un cargo actual. ¿Usted continúa y apoya la gestión de Nicolás Maduro? Mira, yo esencialmente rechazo lo que es la derecha, lo que es el fascismo, lo que es el imperialismo, la agresión a nuestra patria. Esencialmente rechazo eso. Yo no veo el madurismo como una corriente dentro del chavismo, ¿no? No la veo como una corriente, ¿no? Sí veo que es un grupo que está en el gobierno y que, bueno, que se ha tratado de hacer gobierno más en lugar de hacerlo con el mismo partido, más con un grupo, con un entorno de amigos, pero eso no es una corriente ideológica, eso no se puede llamar. ¿Pero apoya la gestión de Maduro? Bueno, yo apoyo la gestión del gobierno, ¿no? En algunas cosas y soy crítico también a muchas cosas del gobierno, pero en sí no estoy buscando la caída del gobierno y mucho menos por medios violentos, ¿no? No apoyo la salida del gobierno y menos por métodos violentos. Usted fue ministro de Comercio, fue director de Indepavis, presidente de Indepavis. Trabajó en la creación de los abastos bicentenarios, trabajó por la no privatización de los recursos en Venezuela y hoy vemos Abasto Bicentenario se convirtió en tiendas club, vemos que cada uno de estos organismos se fueron privatizando, excepto que hoy en día es la SUNDE, pero no vemos la función y no se está viendo el trabajo que realmente necesita y requiere la solución de los venezolanos. Entonces me gustaría conocer cuál es su postura ante la privatización y que ya vemos a Nicolás Maduro diciendo que él acepta la dolarización y hoy justamente se está realizando un Viernes Negro por primera vez en Venezuela, se está llevando a cabo el Black Friday. ¿Y qué sucede? ¿Cómo usted ve la privatización en este sentido y a estas alturas de Venezuela? Claro,
lo que está pasando es totalmente contrario a la época que yo ejercí en el gobierno, ¿no? Las condiciones también eran muy diferentes. Nosotros teníamos una renta petrolera, teníamos unos ingresos petroleros. Justo cuando yo fui ministro había una crisis económica internacional, pero en Venezuela, con el gobierno del comandante Chávez, no sentimos esa crisis. O sea, 2007, 2008 hubo una crisis, 2009, una crisis mundial. Nosotros no la sentimos porque la renta petrolera que teníamos fue el año en que se vendieron más vehículos, fue el año donde la gente tenía acceso a la divisa, prácticamente te daban 3.000, primero $5.000, después $3.000 para viajar, tú podías viajar. Podías viajar. Bueno, ahora hay unas condiciones diferentes porque perdimos la renta petrolera, ¿no? Perdimos la renta petrolera. Yo estoy en contra de las privatizaciones, ¿no? Pero hay algunas cosas donde debido a la corrupción, y es una crítica, donde empresas tomadas por el Estado fueron asignadas la gerencia, la burocracia que estableció la gerencia de esas empresas, bueno, las llevó al fracaso, al piso. Entonces hay una suerte de recuperación de ciertas empresas haciendo alianzas con sectores privados, cosa que no está reñida con el socialismo, ¿no? Estratégicamente se podría usar. Ahora, la privatización de lo que son empresas básicas, empresas claves para la sociedad, por ejemplo, como decir, la empresa eléctrica, la empresa de comunicaciones, la telefónica, la empresa petrolera, este tipo de empresas no deben ser privatizadas. Justamente usted acaba de comentar algo muy importante, la corrupción. Hoy vemos a un Nicolás Maduro salir en una cadena nacional de radio y televisión y anunciar que va a dar una mina a cada gobernación, y cuando en las minas la explotación del arco minero está donde las mafias más grandes que se está dando en el país. Vemos hace poco la masacre que hubo en los pueblos indígenas y se repite. No es algo que solamente sucede y quedó ahí, sino que se repite. Entonces, justamente como un chavista radical a apoyar este tipo de cosas y una gestión que no está dando frutos y que se está viendo la corrupción a gran escala. Claro, mira, fíjate, radical no es ser tonto, ¿no? No es ser tonto, no es ser imbécil, ¿no? Radical es analizar las cosas desde la raíz. Ahora, si analizamos las cosas desde la raíz, tú verás qué está pasando en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Ecuador, ¿verdad? Con la aplicación de medidas neoliberales, con medidas neoliberales. Esto hace que de alguna manera el gobierno quede como exculpado, ¿no? De cierta forma. ¿Por qué? Porque si aquí no hemos tenido los estallidos sociales que hay en Chile, por ejemplo, es porque de alguna manera este gobierno no lo ha hecho del todo mal. No digo que no ha hecho cosas malas, sí ha hecho cosas malas, pero por ejemplo el hecho de estar pendiente de la alimentación, los programas de alimentación que siguen funcionando, eso garantiza cierta cantidad de calorías a la gente. Y eso ha hecho, bueno, que en una situación de baja renta, donde la renta petrolera está en el suelo, la gente pueda sobrevivir y que no tengamos que enfrentarnos ni que matarnos unos a otros por un plato de comida. Pero es que Venezuela vive en constante protesta. Venezuela ha tenido protesta 2014, 2017, cantidades de muertos, cantidades de heridos. Hoy en día los hospitales se mantienen en constante, no solamente por un tema de salario y no solamente por un tema de medicina, sino de alimentación, porque justamente los enfermeros del sector salud denuncian que en los comedores de los hospitales no hay alimentos para atender a los pacientes. Y un ejemplo es el JM de Los Rivas. Nosotros nos han llegado denuncias donde dicen que los niños solamente comen arroz. Entonces, ¿cuál es el proyecto de alimentación que realmente esté funcionando en Venezuela si hay personas que solamente están viviendo de la caja CLAP? Sí, claro, mira, precisamente uno de los grandes logros del gobierno chavista, del gobierno revolucionario de Hugo Chávez, fue hacer accesible la proteína animal a la gente. O sea, aquí nosotros comenzamos a comer carne realmente fue con el gobierno de Chávez, con Chávez. Pues me acuerdo yo la calidad de la carne que venía en el mercal y todo esto, ¿no? Esto es algo que se está perdiendo. O
sea, con el gobierno de Maduro, se está perdiendo el acceso a la proteína animal, ¿no? Y bueno, lo que garantiza la caja esencialmente son calorías, es arroz, es pasta, algunos lípidos y una proteína láctea para los niños, ¿no? Eso está garantizado en la caja, que su distribución en el CLAP llega a un número importante de casas, de hogares, ¿no? No le llega a todos los hogares, pero sí llega a un número importante de la población de hogares. No estoy a favor de que la gente coma solo arroz, pero por ejemplo en China la gente come puro arroz, o sea que depende también de lo que es la cultura, ¿no? La cultura, hay gente que come puro monte, que esa es su dieta por su cultura, etcétera. Estábamos acostumbrados a comer todo tipo de alimentos. Antes tú podías comer caraota todos los días, hoy en día es un lujo, por ejemplo. Sí, bueno, la caraota también viene en la caja, ¿no? Viene de caraota, lentejas, o sea, quizás en los últimos meses no ha llegado la caraota, pero casi todo el mundo que le llega a la caja tiene cantidad de caraotas en su casa, ¿no? Que es una proteína también de origen vegetal, que quizás no es tan disponible como la de origen animal, que es un gran problema. Hay mafias alrededor de la carne, esas mafias no se han podido desmontar, son unas mafias que se luchó contra ellas, el Indepavis luchó contra ellas. Es más, yo atribuyo el atentado que a mí me hicieron en el 2013 a esas mafias de la carne, porque nosotros estuvimos dándole duro a esas mafias. Inclusive dentro de esas mafias de la carne hay chavistas que están dentro de ese negocio de la carne. ¿Hoy en día lo sacaron a esos chavistas dentro del negocio de la carne o siguen operando en las mafias? No, por supuesto que siguen, ¿no? Pero eso no es razón para desdibujarse, para romper con un proyecto de vida revolucionario, ¿verdad? Para renunciar a las ideas, a la ideología. Bueno, son cosas que uno está en desacuerdo, pero que uno no tiene que renunciar a su ideología y pasarse a la derecha por esas razones, porque a ver, la corrupción que había en la Cuarta República era equiparable o superior a la que hay ahorita en el gobierno, ¿no? E inclusive la corrupción que hay ahorita en el gobierno usurpador de Guaidó es también superior a la que hay. Imagínate que quieren usar fondos que están retenidos de PDVSA, o sea, fondos de la nación retenidos, que los tiene retenido el gobierno de los Estados Unidos, para pagar mercenarios que vengan aquí supuestamente a tomar el poder, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a pagar con fondos nuestros a unos mercenarios para que vengan a matarnos. O sea, eso es mucho peor que lo que está pasando. Yo considero que si nosotros podemos reorganizar la lucha dentro del mismo proceso revolucionario, dentro del chavismo, yo creo que esto podemos retomar la senda, el camino, ¿no? Inicial, el camino original de la revolución bolivariana. Justamente fue aprobado el pasado 20 de noviembre el proyecto de ley de propiedad industrial para discusión en la Asamblea Nacional, es decir, se aprobó esta discusión. ¿Qué lleva a esto si se aprueba esta ley, este proyecto de ley? Y además estaríamos hablando de que el gobierno y oposición están trabajando en conjunto cuando en cámaras vemos que están separados, que hay una división, que no se quieren. Entonces, ¿cómo se ve esto? Sí. Mira, esto es algo grave, ¿no? La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, que la lleva, por cierto, un farmacéutico colega, el diputado Lapi, él, junto con un grupo de expertos neoliberales, todos de derecha y algunos de ultraderecha, han aprobado un proyecto, la comisión aprobó un proyecto que van a llevar a primera discusión, ¿no? Es un proyecto de ley de propiedad industrial que retoma el concepto de las patentes de medicamentos, ¿no? La industria farmacéutica transnacional está detrás de ese proyecto de ley. Es un proyecto peligrosísimo que puede disparar el precio de los medicamentos porque impide la producción de genéricos y ataca la industria nacional productora de genéricos en Venezuela.
Lo grave de todo esto no es que la derecha esté promoviendo un proyecto junto a representantes de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no?, aquí en Venezuela, sino que la institución de gobierno, el SAPI, está de acuerdo con ese proyecto de ley, ¿no? Está de acuerdo, le ha dado como la bendición, el aval, es la información que nosotros tenemos desde adentro, desde los mismos trabajadores, funcionarios del SAPI. La Asamblea Nacional, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, por parte de la administración de Nicolás Maduro, se mantiene en desacato, aún así continúa haciendo sesiones, aún así se encuentra hoy en día incorporados los diputados por el Gran Polo Patriótico y por el PSUV. Entonces, también vemos a una asamblea, paralelamente vemos a una Asamblea Nacional Constituyente que no ha, por lo menos hasta los momentos, no ha presentado un informe o cuáles son las propuestas a reformar para la nueva Carta Magna. Entonces me gustaría conocer cuál es la lectura que usted le da a una Asamblea Nacional Constituyente que no ha tenido hoy en día los frutos, que a diferencia que cuando el gobierno de Chávez cumplió con todos y cada uno de los requisitos que se necesitaba para poder ir a una constituyente. Sí, digamos una Asamblea Nacional Constituyente desinflada. Yo fui candidato a esa Asamblea Nacional Constituyente y sí, fui candidato por la lista número 3. Y bueno, por cierto que los resultados totalmente insatisfactorios, en desacuerdo con los resultados electorales de esa lista, bueno, porque los números que resultaron ahí no concuerdan con lo que uno medía pues en la calle, pues. Igual que mi participación en las elecciones a la alcaldía, pues los números tampoco concordaban ni con las encuestas que habíamos hecho, ni con la actividad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo estoy muy contento que este Consejo Nacional Electoral salga, porque este Consejo Nacional Electoral era un Consejo Nacional totalitarista, o sea, donde se violó los derechos de la participación ciudadana, donde no permite el registro de partidos de izquierda, partidos políticos de izquierda, no puedes registrar un partido. Entonces, si es de derecha, sí lo puedes registrar, porque entonces así la derecha se ve dividida, pero entonces si es de izquierda no te dejan registrar ningún partido de izquierda, y en el caso mío se violó fragante y abiertamente, público y notorio, un derecho humano que fue un derecho constitucional, un derecho político. Y eso yo lo puedo decir con la frente en alto, lo puedo decir. De ahí vuelvo y le consulto, ¿cómo seguir siendo, más allá de ser un chavista radical, apoyar a una gestión que con el nombre de Chávez hoy en día no cuenta con lo que Chávez prometió, ni siquiera en el plan de la patria? Entonces, ¿cómo seguir apoyando una gestión que no vemos frutos y que los venezolanos están pidiendo un cambio político en el país? Porque eso no es mentira, eso está en las calles, eso se palpa y eso lo exigen los venezolanos. ¿Y cómo, después de todo, usted siendo chavista radical, siendo de izquierda, aún las mismas personas que dicen ser de izquierda, usted seguir apoyando un trabajo donde me está diciendo que hay corrupción? Sí, mira, fíjate, no te llames engaños. La gran mayoría de la gente no quiere la derecha. O sea, pueden estar descontentos con la acción de gobierno, están descontentos con la situación, y eso se refleja con los procesos migratorios que se están llevando, cosa que le está haciendo mucho daño a nuestro país y que está afectando eso desde el punto de vista estructural, porque es la propia gente la que está saliendo, pues se están perdiendo recursos invalorables, ¿no? Cuando un venezolano, una venezolana sale del país y es explotado afuera, groseramente explotado en el exterior, y además debilita estructuralmente nuestra sociedad, ¿no? Y que el gobierno no ha hecho nada más que, bueno, un programa de vuelta a la patria, que es pagar un pasaje para los que se quieran regresar, pero eso no es, tampoco yo hablo de impedir de ninguna manera la salida involuntaria, o sea, por la fuerza del que quiera salir, ¿no? Pero no ha hecho programas, ¿verdad?, para poder ofrecerle alternativas, sobre todo a los jóvenes,
para que se queden en Venezuela. Eso es importante. Yo creo que más que estar pendiente de la captación de las remesas, creo que en eso está el gobierno, ¿no? Y te lo digo críticamente. Ahora, fíjate, el tema del oro, de la explotación del oro, que es un tema que quedó un poquito en el aire, que no lo comentamos, ¿verdad? Es importante, es un recurso, es una renta que nosotros necesitamos poder extraer de forma ecológica, ¿no? Sin destruir nuestro medio, ¿no? Hay forma de hacerlo sin destruir el medio, tampoco no nos podemos rehusar a usar un recurso del cual necesitamos, porque no es algo que nosotros no necesitemos, es algo que en este momento necesitamos acceder a ese recurso. Ese recurso, bueno, se tiene que democratizar de alguna manera la extracción de ese recurso. La asignación de minas a las diferentes gobernaciones es una manera quizás no bien instrumentada para democratizar esta extracción, de abrir la extracción de oro para que la distribución de esa riqueza sea más democrática. El tema es que hay que exigir que las gobernaciones lo hagan con su propia tecnología, que no entreguen eso a concesiones a compañías privadas, quizás extranjeras, que cuentan con la inversión o con la tecnología para hacer la extracción. Hay que forzar a que esa tecnología pueda nacer de Venezuela, pueda ser hecho con ingenieros venezolanos. De los ingenieros y los profesionales venezolanos, muchos se han ido, para empezar por ahí. Y también vemos que la administración de Nicolás Maduro trabaja con China. Hoy Venezuela es el país que más le debe a ese país asiático, o con Rusia. Bueno, no le debemos al Fondo Monetario Internacional, que eso es un gran alivio, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que relacionarnos con los países que nosotros querramos, pues. Y los préstamos entre los países se dan, así como nosotros le debemos a un país, hay países que nos deben a nosotros, ¿no? O sea que el problema no es que le debamos a China, el problema es que nosotros afectemos nuestra tecnología, nuestra autodeterminación. O sea, China no viene aquí a imponer políticas en Venezuela, como lo impone el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo no creo que ahí está la crítica puede estar en que si nosotros compramos la tecnología china, bueno, nunca nos vamos a desarrollar, y lo que es el desarrollo endógeno, ese desarrollo de la autosustentabilidad de los pueblos y estas cosas, bueno, se pone en riesgo, que es parte del plan de la patria, la independencia. Yo me rijo al plan de la patria, es un plan que hizo el comandante Chávez y que yo llamo a que vuelvan a buscarlo, pues a que desempolven el plan de la patria, que se desempolven un poco los planes que aquí había, y que bueno, que el mismo discurso de Chávez pueda ser nuevamente escuchado con atención. Acuérdate que hay nuevos tiempos, hay una geopolítica internacional, estamos en la órbita de la potencia militar más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, ¿verdad? Una potencia militar, y que no duda en hacer uso de esa fuerza militar que tiene para invadir países, para derrocar presidentes, etcétera, ¿no? Y parte de poder hacer posible, ¿verdad?, este proceso revolucionario es mantenerse en el poder, o mantener el proceso. Mira, si algo tú me dices que cómo yo apoyo a este gobierno, si algo le agradezco yo a este gobierno o al gobierno de Maduro, es que no se haya dejado quitar el poder. ¿Por qué? Porque bueno, a la larga, los revolucionarios, los chavistas, bueno, ajustaremos cuentas, pues. ¿Cuándo se verá eso? Bueno, pero por lo menos Maduro no se ha dejado quitar el poder por la derecha, ni ha entregado el poder. Es un mérito que se le debe a Maduro. Y que bueno, que ese mérito, bueno, puede compensar muchos errores que no se justifican, ¿no? Y el tema de la corrupción, que tampoco se justifica. Me gustaría, para finalizar la entrevista, ¿qué hizo que Eduardo Samán saliera de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, la falta de democracia a lo interno del partido, pues. La falta de democracia, la falta de oportunidades. Mira, yo quise participar en las
como candidato a diputado en el año 2010, luego de salir como ministro de Comercio, con una popularidad inmensa, acceso a los medios, etcétera, y me fue negado, me retiraron de la lista, no me dejaron participar en las internas del partido para ir a diputado. Y ahí vinieron y metieron un poco de diputados que luego se voltearon, unos resultaron corruptos, otros están en el imperio, otros están traidores a la patria. Prefirieron los traidores que una persona crítica que no se deja manipular, porque de eso me he caracterizado, pues que yo me apego a mis principios, ¿verdad? Y tampoco ni me estoy inscribiendo en grupos ni grupúsculos de poder dentro del chavismo. Entonces, bueno, prefirieron esas personas que luego fueron unos traidores, ¿verdad? Traicionaron su nación, traicionaron su gentilicio, que a uno. Luego, durante las elecciones para las alcaldías, quise también postularme a la alcaldía a la alcaldía capital, a la alcaldía de Caracas, ¿verdad? Antes que la eliminaran, no a la de Libertador, pues yo fui candidato a la de Libertador por el PPT, porque si no tampoco hubiese podido optar ni siquiera a primarias ni nada, porque aquí hay una dedocracia que le ha hecho mucho daño al PSUV y mucho daño al proceso revolucionario. Entonces, tampoco me dejaron. Las planillas fueron retiradas un día anterior. El partido llamó a la convocatoria para proponer retirar las planillas de postulación para la alcaldía de Caracas, la alcaldía metropolitana de Caracas, y la convocatoria fue el caso Samán, o sea, fue convocado así. Y decidieron, después de discutir, porque con el tiempo se van conociendo las cosas, porque los testigos empiezan a hablar y empiezan a comentar, los testigos. Entonces, un día antes, un viernes en la noche, deciden retirar las planillas de postulaciones para la alcaldía metropolitana y decidieron ese cargo llevarlo a elecciones, que por cierto, bueno... ¿Actualmente usted milita en algún partido? En el partido Patria para Todos, milito sí, Patria para Todos, me parece que es un buen partido, un partido de vanguardia, un partido de cuadros revolucionarios, un partido democrático, un partido donde se discute abierto. O sea, tú vas a Patria para Todos y está la asamblea, está su secretario general, está la secretaria de organización, abierta a todo el mundo. Te escuchan, escuchan desde el militante, el más reciente, hasta el dirigente más viejo. A mí me parece que Patria para Todos es un partido que tiene mucha proyección en Venezuela y que es un partido que viene creciendo en diferentes estados de Venezuela, en el estado Guárico, en el estado Lara, en el estado Bolívar, y que bueno, que es un partido que vale la pena participar en él. Bien, muchísimas gracias, agradecida por que usted haya aceptado la entrevista acá en nuestro canal Punto de Corte. Gracias. Gracias. Bueno, conversamos con Eduardo Samán, profesor universitario, actualmente miembro y dirigente del partido Patria para Todos. Un placer, como le dije, haber conversado, y se despide bajo el lente de John Dene Martínez para Punto de Corte, Nurel Jean Contreras.